The following presentation is a production of 3ABN and Amazing Facts. Is it possible to see into the future? What's in store for planet Earth? Crime, war, and natural disasters appear to intensify with every passing day. Do they herald some approaching cataclysmic event? Could the ancient texts of Scripture reveal events yet to come? Discover secrets in the Bible that will change your life as we explore the most amazing prophecies. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a la noche número 2 de esta serie increíble que empezamos anoche, las profecías más asombrosas. Y les digo que no podemos tener un día tan maravilloso como este día de verano. Aleluya. Solamente en Michigan. Las próximas semanas tenemos el invierno, pero esta noche tenemos verano. Aleluya. Y quiero dar una bienvenida a todos que están mirando en todas partes del mundo, a casi 2,000 lugares, sitios que están sintonizando, 41 naciones, y le estamos encantados de que están con nosotros esta noche. De hecho, esta noche yo quiero decirles a ustedes que están mirando vía satélite, este lugar se llenó, estaba repleto, se llenó la iglesia hasta la última parte atrás, y también se llenó la capilla de jóvenes también, y se llenó también allí otro sitio que estaba lleno, a más de 2,000 personas estaban aquí en este lugar, y estamos llamando esto una jornada de alta velocidad. Y esta noche estamos llegando a la segunda instalación de las piezas que se van a formar ese cuadro esta noche, el misterio del Mesías. Y en un momento voy a pedirle al pastor Doug Batchelor que salga y vamos a empezar esta jornada. Y quiero decirles acerca de dos naciones. Yo creo que esto es historia. Una de las naciones esta noche que está con nosotros vía satélite, no creo que hemos tenido en el pasado con un evento como este. Esta es la nación de las naciones de árabes. Las Naciones Árabes Unidas, la Nación Árabe Unida. Es aquellos que están mirando de la Nación Árabe, estamos contentos que están con nosotros. Y quiero decir que hemos tenido en este mundo la semana pasada un líder religioso muy conocido que hizo una declaración acerca de los musulmanes. Y quiero decir a aquellos que están mirando allá en esa nación musulmán que creemos que ustedes están bajo la dirección de Dios, y estoy confiado de que van a ser bendecidos esta noche con las profecías más asombrosas al nosotros presentar parte 2. Y quiero decirles otra vez, para que no se lo olvide, a aquellos que están mirando en Norteamérica, entiendo que, como mencionamos anoche, el número 800, como las personas que van a llamar a ese número de gratuito, y quiero hacer una oferta gratuita del equipo de Amazing Facts para el Canadá y los Estados Unidos. Si ustedes pueden llamar a ese número 1-888-9843-627. 1-888-9843-627. Tenemos 3 folletos que mi amigo Doug Batchelor ha escrito, y usted va a querer añadir esto a sus biblioteca. Están disponibles en inglés. El número 2, Teach Us to Pray, y Assurance se llama el otro, y el The Ultimate Resource. Así que vas a recibir los 3, pero ¿cómo es que van los que están aquí presentes? Van a saber, me han corregido, no es es el último recurso. Es una audiencia muy buena, me han corregido acerca del título, así que están así mencionando. La número 3 es el recurso final. Aquí es muy caliente, no se sienta mal, se pone muy caliente aquí en Michigan y hace cosas extrañas para nosotros, pero necesitan preguntar. Yo quiero mencionar que pidan la oferta 725. Ya terminamos con el negocio, vamos a empezar. ¿Dónde está el pastor John Lo McCain? Vamos a cantar ahora. Pastor John Lo McCain, por favor, vamos a cantar ahora. Y entonces el pastor a Danny Shelton, que por favor salga. Entonces el pastor Doug Batchelor va a regresar. Sí, es cierto, vamos a cantar nuestro himno tema, y voy a invitar al presidente 3ABN Latino, Danny Shelton, 3ABN. Vamos a estar de pie todos para entonces cantar este himno tema, Dame la Biblia, Give Me the Bible. Puede unirse a nosotros. Give me the Bible, store of gladness gleaming, to cheer the wanderer, lone and tempest tossed. No storm can hide that peaceful
Amén. Vamos a mantenernos de pie mientras aquí nuestro amigo, el presidente y fundador de 3ABN, Danny Shelton, nos dirige en oración. Amante Padre Celestial, nuevamente te queremos gracias por la oportunidad de estar aquí. Queremos agradecer por el sábado bendito que hemos tenido y el sermón por el pastor Dwight Nelson, que nos acercó más a ti y nos dirigió al arrepentimiento. Y queremos darle gracias a Dios por Amazing Facts y nosotros aquí de 3ABN que estamos colaborando juntos y pedimos que el Espíritu Santo sea derramado esta noche y que se derrame en gran manera. Y pedimos también una bendición para los que están mirando en todas partes del mundo y que todos seamos acercados a Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Danny. Gracias, Jan. Quiero decir una palabra para aquellos que están mirando vía satélite esta noche. Si ustedes pueden enviar un correo electrónico, y nos encantaría recibir un correo electrónico, themostamazingprophecies.com. Vamos a poner eso en pantalla. Vaya allí, visite la página cibernética y si puede tomar una fotografía de donde están ustedes, ahí pueden ver el correo electrónico en pantalla, mostamazingprophecies.com. Si usted envía su fotografía, la podemos tratar de poner en pantalla. Hemos tenido una noche, ya faltan solamente 8 noches y esta es una de esas noches. Pero sin más cosas, quiero pedir al pastor Doug Batchelor. Hemos tenido aquí 500 líderes. 2 o 3 noches atrás estábamos practicando para este gran seminario. Y estaba presentando mi amigo Doug Batchelor y yo hice esta declaración y no me molesta presentar aquí, hacer esa declaración. Yo conozco mucha gente en mi vida corta, pero yo nunca he conocido ninguna persona que conoce las escrituras mejor que Doug Batchelor. Él viene con credenciales de que que viene de su jornada con Dios y vamos a darle una bienvenida del orador de esta serie, el pastor Doug Batchelor. Gracias tanto, gracias. Gracias, Pastor Dwight. Gracias, Doug, por estar aquí. Es un placer tenerte aquí. Amén. Wow, esto es emocionante. Sí, tenemos un gran... yo lo cojo, no, es mío. Eso era para mí. Ahora, cuando se hace caer ¿vieron eso? Yo voy eso era para la iglesia, te lo voy a dar. Amazing Facts, muy bien. Te puedes quedar con él. Se nota en cuánto le iba a dar a la iglesia, fíjense, $1. Muy bien, Doug. Eso es porque lo dije en un sobre y eso fue lo que hay que hacer. Entonces, cuando vinieron los diáconos, entonces yo quiero dar algo. Se salvó, ¿no? Yo siempre dejo el mismo dólar y sigo dando el mismo dólar, lo saco cuando pasan. Tenemos muchas preguntas, algunas ya se han enviado por correo electrónico, algunas vinieron de aquí local. No podemos hacer todas las preguntas, cada pregunta necesita una respuesta, pero no todos van a recibir una respuesta de ti. Aquí tenemos una pregunta, alguien que ha escrito estas preguntas, algunas están escritas a mano y algunas están con máquina, y yo tengo la número 2. Aquí está la primera pregunta. ¿Es pecado fumar? Bueno, ¿qué es pecado? Según la Biblia, el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Y toda injusticia es pecado. Por esas definiciones, yo diría que generalmente hablando, el fumar es autodestructivo y se puede categorizar como un pecado. La Biblia dice no matarás y eso te incluye a ti mismo. Pero el haber dicho esto, yo espero ver personas en el cielo que sí fumaron. Quizás no sepan, pero la persona más importante, o sea, el himno más importante, Sublime Gracia, el autor fumó hasta que murió. Y él vivía en el día cuando los doctores recomendaban el uso de los cigarrillos para mejorar sus pulmones. Y quizás él no lo sabía. Dios mira el corazón y los juzga según lo que conocen. Y estamos viviendo en la sociedad donde tenemos información que en cada paquete dice que si fumas esto te va a matar y conocemos mejor. Cuando yo primero vine al Señor, yo todavía estaba fumando y aún después de entregar mi corazón a Cristo fue una lucha cada día y yo sabía que Dios estaba trabajando conmigo, pero yo sabía que Él quería que yo me rindiera a sus pies para eso. Yo no quiero brincar a la conclusión que yo veo un hombre formando que esa es una persona que va para el infierno. Yo no quiero ser captado en juzgar a la persona porque están fumando. Esa es buena respuesta. Aquí está una que llegó anoche aquí de este lugar. Por favor, responda si puede. Muy bien. Yo estoy seguro que está
que puedes. Como yo tengo diferentes opiniones, aparentemente yo he escuchado diferentes opiniones de varios pastores, así que líderes espirituales, y yo creo que la verdad es muy importante, así que como es que la persona está diciendo, yo tengo estos pastores con diferentes opiniones, ¿quién está correcto? Bueno, Jesús nos advirtió en Mateo 24 que en los últimos días habrían falsos cristos y falsos profetas. Uno no se esconde, o quizás lo digo de esta manera, la mejor manera de esconder un diamante es tirarlo en un montón de vidrios quebrantados o rotos. El diablo él se siente muy amenazado por la verdad de la cristiandad y por eso es que él trata de oscurecerla al esconderla o tirarla y enterrarla dentro de vidrios quebrados y rotos. Y lo tira, o sea, dentro de ese material que no tiene valor hay un diamante y lo que hay que compartir o comparar lo que se está enseñando con lo que dice la Biblia. Y debo añadir que cuando yo voy manejando en mi auto, yo escucho distintos sermones de distintos predicadores y yo escucho tremendas cosas de otras iglesias o otras persuasiones cristianas. Y yo también leo literatura de otras denominaciones que me bendicen. Yo sé que hay ciertos puntos teológicos con los cuales no estoy de acuerdo, pero yo espero ver algunas de estas personas en el cielo y uno dice, yo digo, uno se come el melón y echa las semillas y juzga todo por la Muy Biblia. bien. Buena respuesta. Unos días atrás sabemos que, y esta es una pregunta interesante, que ese hombre que fue capturado en Nevada o Arizona es un polígamo y tiene varias esposas, y así que alguien preguntó por qué un hombre no puede tener varias esposas. Y tú eres una persona que puedes contestar eso. Soy soltero, según mi apellido. Bueno, es cierto que usted va a encontrar personas en el cielo como Abraham y David y Jacob y Salomón que tenían esposas múltiples. Claro, ellos vivieron en un día donde muchos hombres entraban a la batalla y a veces habían 7 hombres por cada mujer. De hecho, Isaías capítulo 4 claramente lo dice. Porque habían tantos hombres que habían entonces muerto en la guerra que las mujeres no podían casarse, ¿no? O tener su esposo. Y por la seguridad quizás permitían la poligamia. Pero ellos no sabían mejor. Dios entonces pestañó por su ignorancia. Yo estaría en muchos problemas si tomo una segunda esposa por la ira de mi esposa y luego la ira de Dios también. Recuerdo cuando alguien le preguntó a Benjamin Franklin, ¿no puedes enseñarme un texto que no puede tener más de mujeres? Y él rápidamente dijo, seguramente, no hay un hombre que pueda servir a 2 maestros o a 2 señores. Yo creo que vamos a dejar eso en ahí. el principio estaba Adán y Eva, no había nada más. Sí, sí, está muy bien. Muy bien, aquí está una pregunta profunda. ¿Por qué es que no experimentamos milagros hoy como en los días del Antiguo y Nuevo Testamento que se presentan en la Biblia? Bueno, creo que sí lo experimentamos. Hay distintos grados de milagros. Jesús resucitó a otras personas que llevaban muertas solo unas horas y otros por unos días. Él caminó sobre el agua y también abrió los mares. Él me ha convertido, o sea, ha hecho también milagros. Y escuché de nuestro estudio, dijimos, no sabemos qué pasó anoche. Tu micrófono estaba apagado anoche, pero te escuchamos durante toda la noche. Y no sabemos cómo ocurrió, pero todo se escuchó. Yo digo, alabado sea Dios, eso fue un milagro. Los milagros vienen en ondas, aparentemente. Recuerdo una historia en el libro de Jueces donde Gedeón está hablando de un ángel y dice, ¿qué le pasó a los viejos antiguos cuando tenían todos esos milagros cuando el pueblo salió de Israel? Y aquí está Gedeón diciéndole, antes habían milagros y imagínese cuántos milagros vinieron después de Gedeón, cuando Elías hizo hacer descender fuego del cielo, los milagros de Jesús, etcétera. Pero aparentemente vienen en ondas. Y yo creo que antes de la segunda venida de Jesús, el Señor derramará el Espíritu Santo sobre toda carne y veremos los milagros. Yo creo también. igual, absolutamente. Antes de que venga Jesús, va a venir una nueva ola con poderes del Espíritu Santo. Muy bien, dijiste que en televisión, está hablando de ese especial que hicimos con los eventos finales de ese DVD. Dijiste en el DVD que viene el final para todos los hombres en la tierra. Y entonces, ¿no dice la Biblia que también que es un mundo sin fin? Amén. Y así termina. Bueno, esa frase, mundo sin fin, amén, sale de un himno, no está en la Biblia.
Pero no hay nada malo con él. Habla acerca de la nueva tierra, de los nuevos cielos, que será un mundo sin fin. Y la razón por la cual está en ese himno, porque ese himno, esta tierra sí tiene fin. Jesús habló acerca del fin del mundo y de la era. No queremos que esto continúe para siempre, No. créame. Muy bien, aquí está otra y su nombre está listo aquí. Me pregunto cómo es que tomas las profecías de declaraciones de tiempo. ¿Cómo es que dicen los discípulos que va a venir el fin de todas las cosas y a las manos hace 2000 años atrás? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, esas declaraciones se hicieron en el contexto de eventos que sí ocurrieron. En Mateo capítulo 24, Jesús está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y Israel dejando de ser como nación y siendo desparramados. Y eso ocurrió en su vida en el año 70 antes de Cristo. De hecho, Jesús dijo, esta generación no pasará hasta... Y una generación bíblica es 40 años. Hizo la declaración aproximadamente 30 de nuestra era y precisamente en el año 70 fue destruida Jerusalén. O sea, ¿qué tiempo dura nuestra vida? ¿Que son 60, 70, 80 años? ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Es pronto, es muy corto. Y cuando una persona muere, su próximo pensamiento consciente es la resurrección, ya sea del justo o de los impíos, pero va a ser muy pronto. Y por lo tanto, ante la eternidad, comparándolo con nuestra vida, tenemos muy poco tiempo. Y me atrevo a decir que cuando Jesús venga, muchas personas van a pensar que vino demasiado pronto. Bien, aquí yo creo que tenemos tiempo para una más. Dicho de paso, hay una pregunta aquí, yo no la voy a mencionar. Si dice aquí, si aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, no vamos al infierno. Tú vas a presentar algo acerca de esta profecía del milenio, así que vamos a hacer eso después. Aquí dice... mi pregunta es Apocalipsis 19, 20 y 21. ¿Eso es antes o después de que Satanás está encadenado? Porque dice que Satanás se pone en el pozo, y gracias por la pregunta. Bueno, en Apocalipsis 19, esos versículos hablan acerca de la bestia y su elenco estado echado fuera, echado al lago de fuego. Y aparentemente, capítulo 20, se da a entender que el diablo no está dentro del lago de fuego. Una de las cosas que aprenderemos con el libro de Apocalipsis es que cada capítulo aparentemente echa en retroceso para cubrir entonces cierta información del capítulo anterior. Y es lo que está pasando precisamente en ese contexto. Y cuando hablamos acerca del milenio, creo que eso será claro cuando presentemos ese programa aquí. Gracias, Pastor Doug. Si usted tiene preguntas, si algo presenta durante el seminario de esta noche, escríbalo allí en el sobre y nos vamos a tener un examen allí. Puede poner allí la pregunta que usted tiene. Aquellos que están mirando vía satélite allí en la página cibernética pueden ir allí, map.com, mostamazingprophecies.com. Entonces envíe sus preguntas y aquí las recibimos en Andrews, en la Universidad de Andrews y aquí en la iglesia de Pioneer Memorial. Amén. En un momento voy a invitar a mi amigo Danny Shelton para que nos comparta una música, pero antes de hacerlo, una vez más queremos darle la oportunidad, si usted desea ayudar con los gastos para hacer este programa posible, estamos muy agradecidos. Hay también gastos locales donde ustedes se encuentran reunidos y quizás aquí en esta iglesia hay unos sobres designados para ello, de parte de atrás de los bancos. Y queremos también, quizás la gran mayor parte de la gente que está mirando a través del mundo, está mirando a través del televisor. Quizás tenemos varias personas que están observando en sus hogares por televisión. Y los que así están haciendo y desean así aportar esta presentación, 3ABN está contribuyendo todos los gastos de producción. Amazing Facts está desarrollando el programa y todos los gastos con eso también. Y también con estas reuniones aquí. Y eso también se les aprecia. Y mientras los diáconos pasan al frente, voy a pedirle a mi amigo Danny Shelton, lo aprecio muchísimo y su ministerio. Y Tommy también, su hermano, tiene una tremenda voz, él toca y canta y hay mucho talento en esta familia. Y es un privilegio el poder trabajar unidos con estos ministerios. Lo hemos hecho en varias ocasiones y
No tan solo aprecio tu visión, Daniel, sino Dios te ha dado un don en música. Gracias. Muy bien, gracias, Doug. Hace casi 22 años el Señor me impresionó de construir una estación de televisión que Él quería construir, que llegara a todo el mundo con un mensaje puro de los tres ángeles, uno que contrarreste lo falso. Y realmente yo no tenía idea de qué significaba eso, porque yo era un carpintero por trabajo y también cantaba durante los fines de semana. Y al yo viajar a diferentes lugares y cantar en diferentes estaciones de televisión, y me di cuenta que no había canales de televisión adventistas, así que yo veía cosas y escuchaba cosas y decía yo, ¿dónde estamos nosotros como cristianos adventistas en los medios de comunicación? Entonces el Señor me impresionó que construye un canal de televisión que llegue a todo el mundo. Entonces yo decidí en ese tiempo que tenía que ser Dios. Entonces yo dije, yo iré adelante al tú suplir cada necesidad. 2 noches más tarde vi cosas que el Señor me dio que iban a pasar, y esta noche es un cumplimiento de eso. El pastor Doug Batchelor está hablando de profecías. Esa es una de las cosas que yo vi en mis sueños noche tras noche, que la gente en todas partes del mundo se podían mirar su televisión y mirar y escuchar el mensaje puro de los tres ángeles. Y para aquellos que están aquí, ahí en todas partes del mundo, porque yo creo que Dios tiene un mensaje, y el pastor Dwight habló esta mañana aquí y mencionó los versículos que Apocalipsis 18, que la tierra sería alumbrada con la gloria de Dios. Por ejemplo, 3 saben, está en 8 satélites, literalmente está enviando el mensaje a todas partes del mundo, alrededor del mundo. Y escuchamos que hay 41 países que están con nosotros participando, y hay muchos países que están mirando por canal de televisión, por cable, por satélites y diferentes fuentes. Y yo creo que la tierra está siendo iluminada, alumbrada con la gloria de Dios, pero necesita también brillar a través de nosotros. Jesús dice que si fuera levantado, atraeré todos hombres a mí. Y yo quisiera cantar este himno antiguo, There's Something About That Name. Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that lovely name. For he's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is he. Bow down before him, love and adore him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. Jesus, Jesus, oh Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. There's just something about that name.
Amén. Amén. Yo. Gracias, lo aprecio mucho. Hay algo acerca de ese nombre. En esta noche el programa tendrá que ver con un estudio tratando con la profecía más importante de la Biblia. Yo creo que es una serie de profecías. Tengo una lección que corresponde para aquellos que también se registraron. Se encuentra en nuestra página cibernética llamado el Supremo Sacrificio, teniendo que ver con Jesús, el cual yo creo que es el Mesías auténtico. ¿Sabe? Este dólar me está mirando. Yo lo voy a poner dentro de mi bolsillo porque me está mirando y observando. Sí, lo vamos a entregar en algún sitio. Nuestro estudio en esta noche tiene que ver con el misterio del Mesías. Y como siempre me gusta comenzar con un hecho asombroso. Muchos de nosotros han escuchado acerca de el Premio Nobel de la Paz. Es un galardón que muchas personas desean alcanzar en los campos de la física, de la ciencia, de la literatura. Es interesante cómo ese galardón se desarrolló. Alfred Nobel fue el que se inventó la dinamita. El nitroglycerin era un líquido bastante inestable. Hubieron muchos accidentes cuando se trataban de utilizar. De hecho, el hermano de Alfred Nobel murió en uno de esos accidentes tratando de manejar este líquido tan volátil. Y él desarrolló entonces una manera de cómo estabilizar nitroglycerin y se inventó lo que es la dinamita. Y fue precisamente eso que ayudó a desarrollar la industria. Actualmente él se hizo muy rico y estaba ayudando con la construcción de los ferrocarriles, de las minas, pero luego encontraron sus usos para propósitos militares y durante de los conflictos comenzaron a utilizar entonces la dinamita para destruir a ejércitos y demoler. Y algo interesante ocurrió en el 1895. El hermano mayor de Alfred había muerto y el periódico mal entendió el mensaje y printaron, o sea, mencionaron su supuesta muerte, y luego él entonces leyó que le estaban culpando a él por todo entonces la destrucción en las guerras que habían, y él no quería que su invento se utilizara para eso. Por lo tanto, él en la fortuna que dejó, él señaló que debía entonces dejar ese dinero para recibir aquellos que reciban el Premio Nobel de la Paz. Es algo raro, ¿no? Que tener anunciado su muerte en el periódico, aún estando uno vivo. Y es aún más raro que escriban acerca de tu muerte antes de tu nacer. Y le presento que yo creo que Cristo escribió su autobiografía antes de él nacer. Es la Biblia. Ahora, la profecía más asombrosa de la cual trataremos hoy es una serie de profecías. Muchas personas se cuestionan si Jesús realmente es el Mesías. ¿Era él el Mesías? Muchas personas dicen que era un hombre santo, ¿no? Y todavía están buscando, algunos judíos, al Mesías que ha de venir. Le hablan que es un tremendo profeta, como el Corán dice, pero no dicen que ese era el Salvador, no dicen que es divino. O sea, ¿quién fue Jesús? ¿Podemos confiar lo que dice la Biblia acerca de él? ¿Y a dónde iremos para las contestaciones? Hay más de 300 profecías del Antiguo Testamento que ofrecen un sinnúmero de características que identifican al Mesías. Y si miramos alguna de esos en esta noche, vamos a saber si Jesús realmente fue el Mesías. La primera profecía que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Después de pecar Adán y Eva, y el Señor les habló y les dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, hablándole por supuesto a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice claramente, esta simiente, él te herirá en la cabeza, le dijo a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. O detendría entonces el progreso de la iglesia. Esta es una profecía muy profunda, porque después de pecar Adán y Eva, ¿qué pasó?
la vestimenta de gloria que ellos tenían se desapareció y ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera. Y no tan solo era el material equivocado, no era suficiente porque Dios entonces les dio túnicas hechas de pieles. Bueno, algo tenía que morir para cubrir su desnudez. Y en este momento Dios estableció el sistema sacrificial. Y allí en el jardín, mientras ellos se vistieron de estas pieles, Dios les explicó que algún día su Hijo vendría y moriría por los pecados del mundo y sus pecados. Pero ellos pudieran tener otra oportunidad para vida. Y luego esta profecía se les dio, Génesis capítulo 3:15. Y es interesante cuando uno va al último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, una vez más dice, habla acerca de el gran dragón que fue echado fuera, esa serpiente antigua llamado Satanás y el diablo, el que precisamente Apocalipsis capítulo 12 nos dice que engaña al mundo entero. Hay una guerra que se está lidiando entre la serpiente y la simiente de la mujer, y ese es el Mesías. Mientras empecemos a hablar acerca de Jesús, nos preguntaremos, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino Jesús? Vamos a ir desde lo que él dijo. Juan capítulo 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo. Bueno, el Señor Cristo, o Jesús, era o divino o estaba desquiciado. Hay que saber si está diciendo la verdad. Y yo conocí a un caballero que me dijo que él era Jesús. Cuando estaba yo en la cueva, solo viviendo allá, un caballero entró en mi patio de la cueva. Yo tuve mi propio patio, ¿sabe? Y después de hablar un poquito, le pregunté, ¿quién eres tú? Y él me dijo, yo soy David Harper, no olvido su último nombre, yo realmente soy Jesús, me dijo. Y lo primero yo quise decir, no, tú eres un loco, sal de aquí. Pero yo pensé, bueno, ¿y si lo es? Bueno. Yo era un cristiano muy pequeño cuando eso, ¿no? Y entonces me di cuenta que él no era. Se quedó 3 días conmigo y se comió toda mi comida y luego dejó un reguero. Y Jesús no haría eso. Pero bueno, le contaré en otra ocasión quizás eso. Pero cuando alguien dice que yo he venido desde el cielo, bueno, uno debe tomar nota y prestar atención. ¿Qué dijo Jesús más? Juan 18:36, dijo él, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Dijo que era un rey, pero era de otro reino. Pregunta número 3. ¿Realmente decía Jesús que él era divino? ¿O sería eso algo que otros decían de él? La Biblia nos dice en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús dijo a ellos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo era, o yo soy. Que dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Si usted tiene duda de eso, los judíos no tenían duda cuando lo escucharon porque rápidamente levantaron piedras para apedrearlo al él decir que era igual que Jehová. Por lo tanto, Jesús hizo ciertas declaraciones bastante valientes. Y eso me preocupaba. Yo he hablado con mis descendientes, ¿no? mis familiares que son judíos, y ellos me dicen que ellos no creen que Jesús es divino. Y yo les digo, bueno, él mismo dijo que era el Mesías. Y ellos, pero yo no sé. Bueno, sigan con esa duda. Una vez más, Juan 10:17, su divinidad. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Alguien aquí puede decir que puede morir y resucitarse ellos mismos? Jesús reclamó divinidad. Marcos 2, capítulo 10, dice que también él tenía el poder para perdonar pecados. Y aún los judíos que escuchaban decían, solo Dios puede perdonar pecados. Y David dijo, solo contra ti he pecado, oh Dios. El reclamar eso, Jesús estaba diciendo que él era divino. ¿Estaba desquiciado o estaba diciendo la verdad? Yo creo que hay evidencia en la Biblia que encontraremos la contestación. ¿Hacia dónde vamos para evaluar estas declaraciones? Bueno, vamos a mirar a la historia, pero más bien
a la Biblia ella misma. ¿Cómo evaluamos sus declaraciones? Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de quién es Jesús. Otra vez Lucas 24, 27. Después de resucitar de los muertos, está caminando de Jerusalén hacia Amaús, hablando con 2 discípulos, y dijo, oh, tardos para creer. Dijo entonces, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En todas las Escrituras dice. ¿Cuántas de las Escrituras? Todas, claramente. Yo recuerdo, alguien tomó el tiempo para explicármelo cuando yo era un nuevo cristiano. Cuando uno piensa en la Biblia, uno mira quizás que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está el Antiguo Testamento que tiene 3/4 partes de la Biblia. Esto fue escrito antes de Cristo Jesús. Esta sección de la Biblia está llena de predicciones del Mesías para poder identificarlo cuando Él viniera. Y en el Nuevo Testamento se encuentra cuando Él nació. Mateo habla acerca de su nacimiento, etcétera, por el estilo. Entonces, está el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero principalmente en el Antiguo Testamento es que se encuentran las profecías que vamos a tomar en cuenta en esta noche. Pero todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son inspiradas y todas hablan acerca de Jesús. Una de mis formas favoritas de estudiar es buscar a Cristo en cada aspecto de cada cita de la Biblia. Y quizás es mi oración que ustedes lo vean también. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Aquí Pablo habla acerca de Cristo siendo el Mesías y dice, entonces, y está citando desde el Salmo, y dice, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. El enfoque central de este libro es Cristo Jesús. De hecho, las primeras palabras de Apocalipsis dice la revelación de Cristo Jesús. ¿Qué les dije anoche? El propósito de la profecía es encontrar o demostrar a Jesús como Salvador. Vamos a entrar en más detalle. Vamos a mirar ciertas características que nos ayudarán a entender quién era Cristo. Número 5. ¿Qué gente, tribu y familia o de dónde vendría el Mesías? ¿Dónde mirar entonces para saber de dónde vendría el Mesías? Al principio, en el capítulo 6 de Génesis, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a través de Abraham. El hebreo original sería a través de sus descendientes. Dios llamó a Abraham y a través de sus descendientes el Mesías vendría. Sigue el enfoque, entonces, dice todavía Génesis 26:4, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Tenemos a Abraham e Isaac, quien sigue Jacob. Siempre vienen en una trinidad de nombres, ¿no? Los grandes patriarcas. Números 24:17. Saldrá estrella de Jacob. Parece que se me pasó Jacob. Bueno, dice lo mismo. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Bien, por supuesto, un cetro es lo que un rey sostiene. Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, le dice claramente de qué tribu vendría el Mesías. Dice Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé, que representa paz, o sea, el rey de paz, el príncipe de paz, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, entre la tribu de Judá hubo una familia específica que se señaló que vendría el Mesías, y era la familia de Isaí, el padre de David. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Isaías 11:1 y 2. Yo antes pensaba que Jesús, o sea, Cristo era el apellido de Jesús, pero la palabra Cristo significa el ungido. Cuando uno dice Jesucristo, uno está diciendo Yeshua, o sea, el ungido.
la palabra Mesías es la misma palabra en hebreo para decir entonces el ungido o el griego. Ahora dice que vendría de la casa de David. Vamos a ver si Jesús vino a través de la casa o la familia de David. Comenzamos a Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Capítulo 1, versículos 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, no olviden por favor, esa ciudad, Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. De hecho, María y José eran ambos de la casa de David. También hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que Jesús nacería de una virgen. Y las profecías lo dijo claramente del Mesías y se cumplió en Cristo. Aquí está. 500 años antes de Jesús nacer, casi 700 años antes. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Isaías 7:14. De hecho, Mateo lo menciona también y dice que Jesús es el cumplimiento de esto. Mateo capítulo 1, versículo 18, leímos la profecía en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo que históricamente se cumple en el Nuevo Testamento. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y estoy seguro, como hay escépticos que dudan eso hoy, también lo había en el antaño. Pero lo único que uno puede hacer es creer lo que dice la Biblia, que un ángel la visitó y que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Yo lo creo porque es la única persona que ha vivido una vida perfecta y santa. Aún más nos dice el lugar de su nacimiento. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Voy a regresar. Me falta el versículo. Del versículo que dice Belén. Muy bien, voy a citarlo de memoria. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para ti, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahora hay un problema. ¿Dónde se supone que naciera el Mesías? Dice Belén. ¿Dónde estaba María cuando llegó el ángel para decirle que estaba encinta? Nazaret. De alguna manera, Dios tiene que mover las 70 millas sur para llegar hasta Belén. Y ella estaba precisamente encinta cuando hicieron el viaje. ¿Cómo Dios lo ha de lograr? Nos dice, Dios utilizó a Roma para hacerlo. Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un decreto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Se hizo este censo para entonces llevar esto a cabo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Sí? Belén es un suburbio de Jerusalén y a veces tomaban en cuenta le decían la ciudad de David. Por lo tanto, Dios cumplió la profecía que el Mesías, aunque iba a ser llamado un nazareno, había de nacer en Belén. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Lucas capítulo 2, versículo 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto siempre me llama la atención. Piénselo. Jesús es llamado el pan de vida. La palabra Belén significa casa de pan. Aquí tenemos el pan de vida que nace en la casa de los panes y lo ponen en un pesebre.
y allí el grano es puesto para alimentar a los animales. Aquí tenemos la vida, o sea, el pan de vida que es puesto, que nace en la ciudad o en la casa de los panes y nace precisamente donde se alimenta a los animales, ¿no? ¿Saben? No importa que uno vaya al país más pobre y siempre hay pan en la casa, pero usted puede entonces ir al restaurante más caro y siempre tienen pan, aun cuando uno come de esa comida rápida. La hamburguesa está puesta precisamente en pan. En todas las distintas restaurantes hay pan. Es como toda la comida, siempre se encuentra pan. Y dice Jesús, no puedes vivir sin mí, yo soy el pan de vida. Y es interesante que el pan de vida está nace en la casa de los panes. Eso es algo maravilloso para mí. Y voy a terminar este versículo. Y ha nacido este día en la ciudad de David un Salvador que es llamado Cristo, el Señor. Lo maravilloso es que no tan solo aquí en la tierra lo reconocieron, sino que los ángeles también lo reconocieron. Y tenemos también el testimonio de los hombres sabios. Marcos capítulo 9 está el testimonio de Moisés e Elías. Ellos se encuentran en el monte de la transfiguración con Jesús y señalándolo diciendo, Él es de Él es que hemos hablado. Moisés, la ley, Elías, los profetas, señalando a Jesús diciendo que Él es ¿qué? Ahora es maravilloso que alguien puede leer la Biblia y todavía tomar en cuestión o preguntarse, poner en duda que Jesús era el Mesías. El diablo sabía que Él era el ungido, el Mesías. Es por eso que inspiró al desquiciado Herodes para enviar a su ejército a Belén para masacrar a todos los bebés de 2 años para abajo porque su trono estaba en peligro. Y fue inspirado por el diablo porque el diablo quería eliminar a Jesús antes de hacer su obra salvífica por ti y por mí. Dios los salvó, un ángel le habló a María y a José y les avisó y ellos fueron entonces a Egipto y 4 años más tarde aproximadamente regresaron porque el ángel le dijo que ya el tetrarca Herodes había muerto. Y no querían entonces vivir en Belén porque allí estaba el hijo de Herodes y entonces se fueron otra vez a vivir a Nazaret. Y algunos preguntan, ¿dónde estaba Jesús durante ese tiempo? O sea, desde el nacimiento hasta los 30 años, ¿dónde está? No se encuentra. Recuerdo cuando yo primero leí la Biblia, aunque yo era judío, ¿no? Y fui a las escuelas católicas, yo no sabía mucho de la Biblia a pesar de todo eso. Y cuando yo comencé a leer la Biblia, no podía creer lo que yo me había perdido. Lo leí solo para tener argumentos con los cristianos o discusiones, pero cuando la leí me llamó mucho la atención la inteligencia de Jesús. Yo sé que eso es algo raro para decirle a la gente en la iglesia, pero me maravillé de escuchar cómo yo escuché muchas cosas que me dijeron a través de mi vida y no sabía que provenía de Cristo. Yo había escuchado cuando dicen, no, cuando te pegan, pues muestra el otro cachete. Fue Jesús el que lo dijo. Todas estas cosas que las personas mencionan, Jesús les había dicho antes. Por lo tanto, cuando Él hace la declaración de ser Mesías, solo tenemos varias alternativas. O era desquiciado, o era un engañador, o estaba diciendo la verdad. Y yo no conozco a nadie que no sea tan brillante y tan serio en decir lo que dice y ser desquiciado. Él fue tan honesto que él dio su vida en lugar de engañar. Y la única alternativa que me quedaba era que él estaba diciendo la verdad. Y algunos de los escépticos miran a la brillantez de lo que Jesús decía. Ellos dicen que él, mientras estuvo en Egipto, quizás aprendió de los grandes maestros de la India o de Persia, quizás estudió en Alejandría. ¿Cómo puede ser tan maravilloso, tan inteligente y ser un hijo de un carpintero? Y hay muchos libros escritos así, pero la Biblia dice claramente dónde él estaba. Él no estaba escondido, él estaba en Egipto. Mateo capítulo 2, versículo 23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, algunos se han preguntado, ¿Jesús se convirtió en un nazareno y aceptó quizás ese voto? Algunas personas
piensan que es cierto, y es posible que Jesús lo tomó en cuenta, y sí lo hizo hasta el momento de su bautismo, pero no hay manera de comprobarlo. Pero por eso es que muchos de los cuadros que sí pintan le dejan el pelo largo a Jesús. Y dice más todavía en Lucas capítulo 2, versículo 51, ¿dónde estaba Jesús durante ese tiempo? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos. Sujeto a sus padres. Él se crió en Nazaret, no hay duda acerca de eso. Y cuando él regresó a su pueblo natal, lo conocían, porque dijeron de él, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos y hermanas están aquí entre nosotros. No había pregunta de dónde estaba Jesús. Por lo tanto, no tomen en cuenta esos mitos que dicen, no, él fue y estudió con los gurús en India. No, no es cierto. La Biblia nos dice que él fue inspirado por el Espíritu Santo, estudió las Escrituras allá a los pies de su madre. Y él tenía quizás el libro de Deuteronomio memorizado. ¿Saben usted que las tres veces que fue tentado Jesús en el desierto por Satanás, él le citó el libro de Deuteronomio? ¿Cuándo habría de aparecer? Ahora, cuando usted regrese a su casa, lea, por favor. Bueno, pastor, ¿cómo es que yo te sigo? Léase Daniel capítulo 9, porque ese es el núcleo de nuestro estudio en esta noche. ¿Sabe? Hay profecías en la Biblia que nos dicen cuándo él había de comenzar su ministerio. Una de las grandes, más maravillosas promesas o profecías de la Biblia, la primera vez que yo la leí allá en mi cueva, y leyendo el libro, mientras yo leía y la leí, me llamó muchísimo la atención la precisión de la profecía que señalaba la primera llegada de Jesús. ¿Saben? Yo no podía mantenerme tranquilo. Yo comencé a levantarme, a brincar arriba y abajo diciendo, alabado sea Dios, la Biblia es cierta, Cristo vino justo a tiempo la primera vez y Él quizás vendrá igual como dijo que Él dijo que regresaría, y estaba tan contento que yo empecé a brincar así. No podía creerlo. La profecía no te emociona. El hecho de que Dios está en control es tan emocionante y debe traer paz a nuestro corazón. Ahora, si tú lees en Daniel capítulo 9, el ángel Gabriel viene a Daniel. Daniel le está orando, una de las oraciones más bellas de ese capítulo, y dice, ¿qué tiempo más hasta que el Mesías llegue? ¿Qué tiempo has de esperar a tu pueblo? El pueblo de Israel estaban siempre subiendo y bajando, se acercaban a Dios y luego se apartaban de Él. Y está preguntándose, ¿qué tiempo hasta que la nación judía llena su propósito o cumple su propósito como pueblo? Yo le voy a decir lo siguiente, yo soy judío y lo puedo decir. Dios no escogió a los judíos porque son mejores, no tiene que ver con su DNA. Dicho sea de paso, Dios le dijo, no pienses que los escogí porque son mejores que los demás, sino porque son tercos y duros de servir. Porque si yo puedo salvarlo a ustedes, puedo salvar a cualquiera. Realmente de eso se trata. Y Él dijo, yo quiero que ustedes sean el pueblo, yo los voy a santificar, van a ser una nación de príncipes y de sacerdotes, y yo quiero que ustedes anuncien la venida de mi Hijo al mundo. Ese era el propósito del pueblo judío. No lo envió solo para salvar una raza de personas. Por lo tanto, Daniel está haciendo esta oración, y llega el ángel Gabriel y le da una de las profecías más asombrosas de la Biblia, la profecía de los 490 años. Y voy a resumirlo. Escuchen bien, por favor, voy a hablar rápido. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, escuchen bien esta profecía, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para reconsagrarnos a Dios. Escuche bien, y sellar la visión y la profecía, para traer la justicia perdurable y ungir al Santo de los Santos. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? El ungido, el más santo. Eso es una profecía que nos está diciendo que durante ese periodo de 70 semanas proféticas el Mesías sería ungido. Algo necesitamos entender es de dónde comienza o cuándo comienza esta profecía. Nos dice en el mismo capítulo, Daniel capítulo 9, versículo 25, de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, toda la profecía tiene
70 semanas. ¿Y cuántos días hay en una semana? 7. 7 por 70 son ¿cuánto? 490. Bien, todo eso va a culminar o terminar. El propósito del pueblo judío es 490 años, pero hay una división entre ellos. Dice que habrían 7 semanas y 62 semanas. Son 69 semanas, ¿no es cierto? Por lo tanto, algo va a ocurrir al final de las 69 semanas. Y dice que el Santo de los Santos será ungido. Ahora, cuando uno estudia la profecía, no cada vez que uno ve la palabra día en la Biblia, sino en el contexto bíblico profético, es igual que un día profético es igual a un año literal. En Ezequiel dice, te he señalado un día por año. Uno puede mirar a Números 14:34. Por los 40 días que perdieron entonces la fe, van a estar caminando 40 años. Jesús también dijo en cierta ocasión, Lucas capítulo 13, versículo 32, a él le dijeron, ten cuidado que Herodes te va entonces a tomar prisionero como le hizo a Juan. Y él dijo, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Jesús no predicó 3 días después de esa declaración, sino 3 años. Jesús entendía el principio de que un día en profecía era igual a un año. Por lo tanto, hay 483 días en 69 semanas. Entonces serían 483 años literales. Yo tengo una gráfica que puede ayudar a entenderlo. Desde el decreto de restaurar a Jerusalén, eso puede encontrarse en Esdra, el capítulo 7. Y lo dio precisamente el rey Artajerjes. Y esa fecha en la historia se conoce como el 457 antes de Cristo. Nos dice que 483 años después de eso, lo cual uno entonces o alcanza hasta el año 27 de nuestra era. Ahora, sabemos exactamente cuándo Jesús fue bautizado porque nos dice que fue en el 15 año del reinado de Tiberio César. Y lo dice el Evangelio según Lucas, el 27 antes de Cristo. Cristo comenzó su ministerio. Dicho sea de paso, vino al río Jordán 30 años de edad. ¿Por qué esperó hasta 30 años? Porque un sacerdote no podía oficiar hasta que tenía 30 años. David comenzó a reinar cuando tenía 30 años. Eran tipos de Cristo. José por igual. Y él comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Cerca de su cumpleaños número 30, se fue al río Jordán, donde su primo Juan el Bautista estaba bautizando, y él estaba anunciando, preparando el camino para el Mesías. Y cuando vio a Jesús, el Espíritu Santo le reveló lo siguiente. Le dijo que este es, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29, señalando a Jesús. De hecho, Juan dijo eso en varias ocasiones. Esos sacrificios que había estado llevándose a cabo desde Adán y Eva hasta ese momento presente, todos señalaban a Cristo Jesús, quien era el Cordero de Dios, el cumplimiento de todos esos tipos. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió y lo llenó de manera especial. Entonces entró en batalla directa con el diablo en el desierto. En Hechos capítulo 10, versículo 38, Dios, ¿qué dice allí? Ungió. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? El ungido. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Ungido. En el bautismo de Jesús, ¿qué ocurrió? Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y de potencia. Él comenzó entonces su ministerio exactamente 483 años después del decreto de salir a restaurar a Jerusalén. Y eso es apropiado, que debe ser el punto de comienzo, porque de hecho, usted es el templo de Dios. Y Él quiere reconstruir su iglesia, ¿no es cierto? Su pueblo. Él fue entonces predicando y sanando, y todos los que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con Él. Número 7, nuestra pregunta, ¿qué haría Jesús? No se olvide de Daniel capítulo 9, porque vamos a regresar a él, Daniel capítulo 9. Bueno, cuando Jesús comenzó su ministerio, Él se levantó en su iglesia y dijo, abrió su Biblia
a Isaías capítulo 61 y leí una profecía acerca del Mesías y luego dijo, hoy se ha cumplido ante sus ojos. Ellos sabían que él estaba clamando ser el Mesías porque él lo sacaron de su iglesia y lo querían echar por un precipicio para matarlo. Isaías 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Qué significa ungido? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón. ¿Alguien aquí necesita a Cristo? A publicar libertad a los cautivos. ¿Alguien necesita libertad en Cristo? Libertad. Y a los presos abertura de las cárceles. Cristo vino a liberar a los que están bajo el cautiverio del pecado. Toda la experiencia del Éxodo está en la Biblia porque dice, o para mostrarnos que Él puede entonces liberarnos de las garras del pecado. Jesús vino a liberarnos. Amén. Cuando enviaron a los enemigos para espiar a Jesús, sus enemigos tuvieron que admitir, no hay hombre que jamás ha hablado como este hombre. Sus contemporáneos, aún sus enemigos tenían que admitirlo. Finalmente, cuando llegaron a condenarlo, el mismo sumo sacerdote no podía encontrar razón por qué matarlo, pero dijo, bueno, debe morir por la nación entonces. Ahora, vamos a mirar algunos de los eventos que estuvieron circundando el evento de la cruz. Mientras uno se va acercando más al evento de la cruz, del Calvario como tal, se ve más aún todavía cómo las profecías del Antiguo Testamento señalan hacia Cristo Jesús como el Mesías. La cruz es el centro, el eje central de todas las profecías bíblicas. Fíjense bien cuando uno se acerca más al hecho de la crucifixión. La última semana entonces de la vida de Jesús, escuchamos acerca de la entrada triunfal. Le dijeron a sus discípulos que fueran a buscar un asnillo del cual nunca se había utilizado anteriormente. Y refiriéndose a esta entrada, dice Zacarías 9:9, es interesante que él estaba llevando, cumpliendo esta profecía de Zacarías 9:9. También Mateo lo dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Esto fue 600 años antes de Jesús nacer. Y sabemos que, según encontramos en los escritos del Mar Muerto, que es cierto, hija de Jerusalén, dice, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ocurrió exactamente como se dijo en la profecía. Es justo y trae salvación. Esa era una profecía acerca de Jesús que se cumplió literalmente cuando Él entró por la entrada triunfal de Jerusalén. Aquí un hecho asombroso que quiero compartir con ustedes. La entrada de oro. Fíjense bien que hay problemas con esa entrada. ¿Saben por qué? Los judíos siempre creyeron que cuando venga el Mesías, Él va a entrar por precisamente esa entrada. Los turcos en los años 1600 cerraron entonces allí esa entrada, ese portón para que el Mesías no entrara, pero lo hicieron 1600 años demasiado tarde porque Jesús entró por esa entrada principal. También su traición fue predicha en las profecías. Salmo 41, versículo 9, escrito 1000 años antes de Jesús nacer, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Jesús fue traicionado por su amigo, ¿por cuánto? ¿Fue oro, fue bronce o plata? O sea, ¿cómo puede uno hacerlo? Mire, sí, sigue diciendo la profecía. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y entonces uno va al Nuevo Testamento, donde Judas, después de traicionar a Jesús, él entró al templo y dijo, yo acabo de traicionar a una persona humilde. Él tiró entonces el dinero al templo y dijeron los sacerdotes, ¿qué hacemos con él? Vamos entonces a utilizarlo para comprar tierra para enterrar a los extranjeros. No hay duda. ¿Por qué
¿Cómo pudo Jesús inventar eso? Traicionado por un beso con un amigo. Solo 2 personas, de las cuales yo pienso, que le dieron un beso a Jesús. Jesús besó su cara y lo traicionó. María besó sus pies y lo sirvió, lo adoró. ¿Cómo murió? La manera de su morir. Punto número 8. Salmo 22:16. David predijo que sus manos y sus pies serían... Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. La crucifixión todavía no se había utilizado cuando David escribió eso. ¿Cómo sabían? Dice en el mismo Salmo, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y si usted conoce su Biblia, aún es claro, allí a los pies de Jesús, los soldados aún peleaban por su ropa. Dice Marcos 15:24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Mas cuando llegaron a Jesús, bueno, me estoy adelantando, perdóname por no haberme permitido. Otra profecía dice que él había de ser traspasado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dijeron que sus manos y sus pies serían traspasadas y que habían de abrirle el costado por igual. Porque estas cosas sucedieron, Juan 19, versículo 33, para que se cumpliese las escrituras, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura decía, mirarán al que traspasaron. Aún Juan, el apóstol, está mirando estas profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías y dice, mira lo claro que fue cumplido en Cristo. Van entonces los soldados fueron a los 2 malhechores al lado de Jesús y quiebran sus piernas, pero a Jesús no le quebraron sus piernas, porque claramente dice que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a regresar a Daniel. Hablamos acerca de su ministerio. Ha de confirmar el pacto entre muchos. Dicho sea de paso, no hay ejemplo en la Biblia que el Mesías haciendo un pacto con ninguna otra persona que no sea él o los judíos. Dicen que dicen por ahí que va a ser un pacto con los gentiles. No iba a ser un pacto que Jesús hizo con los gentiles. El pacto es que ellos habían de convertirse en judíos espirituales. En Daniel 9:27 dice, después de su bautismo, él había de confirmar el bautismo o el pacto con muchos después de una semana. Con Moisés, por ejemplo, Jacob, con Isaac, confirmó ese pacto que hizo con ellos. Si un día es un año en la profecía, ¿cuánto es una semana? 7 años. Fíjese bien lo que ocurre en esos últimos 7 años. Él ha de confirmar el pacto por 7 años, pero en medio de esos 7 años, dice Daniel 9:27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Precisamente el propósito de todo el sistema sacrificial había de cumplirse todo en Cristo Jesús. ¿Qué tiempo predicó Jesús según cuando empezó su ministerio? Mateo 27, versículos 50 y 51, dice, cuando Jesús estaba sobre la cruz, dijo en voz alta, dice, fíjese bien, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, y dio el Espíritu, y aquí el velo del templo se rompió en 2, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hundieron. ¿Por qué? Eso tenía unos 70 pies de altura. ¿Por qué se rasgó ese velo? Se abrió entonces allí y cesó el pacto. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Jesús dijo, consumado es. En medio de esa semana, durante esos 3 años y medio, al final de esos 3 años y medio, causó que el sacrificio cesara. Ya no había necesidad de hacer sacrificios por animales, porque Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y fíjese bien que Daniel 9:27 lo dice claramente, que a mitad de semana Él hará cesar los sacrificios. No confunden, por favor, el anticristo con Cristo, aquí en Daniel capítulo 9, versículo 27. Fíjese bien. Una vez estando en una de las presentaciones, me turbé y mi esposa me detuvo frente a todo el mundo. No lo hagas así, me dijo. Y me enderezó, y gracias a Dios por eso. Regresando a la
profecía de los 490 años. Dice, desde el edicto de reconstruir a Jerusalén, 69 semanas más tarde, el Mesías es ungido. A 3 años y medio más tarde, mitad de la semana 70, él deja entonces o sella el pacto. ¿Cómo continúa el pacto 3 años y medio más adelante? Fíjese bien. Otro punto. La profecía acerca de su resurrección es una de las evidencias. Léese Isaías capítulo 53, porque ahí se encuentra una descripción de Jesús. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesús está crucificado entre dos ladrones, pero es enterrado en una tumba de los ricos. ¿Cómo puede uno fabricar eso? Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción, el Mesías. Los judíos pensaban que después de 4 días o 3 días, la corrupción entonces entraba. Es por eso cuando Jesús levantó a Lázaro después de 4 días, dijeron, oye, él lo levantó porque él estaba ya descomponiéndose. Pero el Mesías no había de descomponerse, él había de ser levantado antes. Entonces, cuando él se aparece a ellos en el lugar, en el aposento alto, y ven entonces sus heridas, ellos saben. Y dice él les abre las escrituras. Y Jesús les dice, no hemos terminado. ¿Cómo así? Me envió el Padre, yo también les envío. ¿Cómo es que el Señor confirma el pacto después de 3 años y medio? Yo le doy gracias a Dios por Hebreos capítulo 3 o 2, versículo 3. Esta es una de las preguntas más importantes de la Biblia. ¿Cómo hemos de escapar? Dice claramente, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Es una pregunta que nadie puede contestar, la cual, habiendo comenzado a ser publicado por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Primero fue hablado 3 años y medio por el Señor y 3 años más tarde confirmada por aquellos que le escucharon, los apóstoles. Dice, mire, yo les he entrenado para que ustedes sigan adelante. Entonces, así como el Padre me envió, yo también los envío, le doy mi espíritu para que hagan mi labor. ¿Y qué pasa 3 años y medio más tarde? Es muy interesante. Se puede leer en Hechos capítulo 7. Esteban es precisamente apedreado. Es interesante. Esteban le predica al Sanedrín y él ve a Cristo allí, al lado del Padre. Recibe el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hicieron con él? Los líderes de la nación judía sellaron sus oídos, lo sacaron de la ciudad, lo ejecutaron. Y Esteban muere 3 años y medio más tarde, después de la muerte de Jesús. Parecido a Jesús también. Le hicieron un juicio falso, lo sacan de la ciudad, lo matan fuera de la ciudad, y mientras está entonces muriendo, ora por el perdón de sus asesinos, al igual que hizo Jesús. Jesús confirmó el pacto por 3 años y medio, causó que el sacrificio terminara o caducara. 3 años y medio más tarde lo hizo a través de los discípulos. Hasta ese tiempo ellos no predicaban a los gentiles, sino a los judíos. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre el Pentecostés, en el día de Pentecostés, fue precisamente para los judíos. A quienes, los 3,000 que se bautizaron fueron judíos. Justo cuando ocurre esto, hubo un testigo allí delante de Esteban cuando fue apedreado. Se llama Saulo, que fue convertido a Pablo, y entonces el mensaje de salvación va hacia los judíos. Aquí está otra vez la gráfica. Después de la muerte de Jesús en 31 a.C., 3 años y medio más tarde, confirmó entonces el pacto con la nación judía. Ahí terminan los 490 años que fueron determinados sobre el pueblo judío, y allí entonces los
gentiles, fue dado el evangelio a todos los gentiles. Ahora es accesible a todos. Encontré los escritos de Josefo. Escucha lo que él dice. Él es un contemporáneo con Cristo, un historiador. Dice, hubo acerca de este tiempo Jesús, un hombre sabio, si es que se podía llamarse hombre, y ese es un historiador judío, nunca dijo ser cristiano, porque él era un hacedor de maravillosas obras, un maestro que recibía su verdad con mucho placer. Él tenía mucha influencia sobre los judíos y los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato lo había condenado a la cruz, aquellos que le amaron no lo dejaron, sino que se les apareció vivo otra vez el tercer día, así como los profetas habían predicho esto y 10,000 otras cosas maravillosas sobre él. Y la tribu de los cristianos no se han desvanecido desde ahora. Y lo que me llama la atención es lo único que él dice. Es lo más importante entonces que ha dicho de todos sus escritos. Y nada más, este historiador dice, él era el Cristo. Es increíble. Lea las profecías. Se pueden contar entonces la manera, o sea, el momento en que se iba a nacer, que iba a nacer de una virgen, que el lugar donde iba entonces a nacer, el tipo de ministerio, cómo iba a ser traicionado, cómo iba a ser ejecutado, cómo iba a resucitar, y todo entonces, todo estaba predicho. Fíjese bien, si usted cierra los ojos un poquitito y observa bien esa cara, usted se va a dar cuenta que se puede ver a Cristo Jesús. Y cuando uno lee la Biblia, uno verá la carta o la cara de Cristo Jesús en ella. Ahora, quisiera leerles algo. Alguien hizo algunas estadísticas para saber cuál es la probabilidad que una persona pudiese llenar todas esas profecías y no ser el Cristo. El profesor Peter W. Stoner, él dijo que la probabilidad, hizo unas calculaciones matemáticas, no sé cómo la hacen, la probabilidad de que Cristo pudiese llenar esas profecías, 8 de esas 300 profecías, que Cristo se pudiese, o sea, que fuesen cumplidas en una persona, es una de 10, o sea, es un 10 con 16 ceros que le siguen. La probabilidad de que un hombre pudiese cumplir 8 de las 300 profecías y no ser el Cristo. Piensen, por ejemplo, en el estado de Texas, cubra a Texas con pesetas. Cada pulgada. 2 pies de profundidad. Y pídale a un hombre ciego que encuentre una peseta en específico. Esa es la probabilidad estadística de que pudiese ser un accidente que Cristo fuese o no fuese el Mesías. Mire, hay mucho más que puedo leer acerca de las estadísticas, pero no tengo el tiempo para leerlo. ¿Sabe? Hay tantas buenas nuevas acerca de las promesas que Cristo es el Salvador, el Mesías. Yo quiero rápidamente cubrir este punto. ¿Por qué vino Jesús? La Biblia nos dice, primero, que Él vino por 3 razones principales. Para ser nuestro ejemplo. Él dijo, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Cristo es un ejemplo para ti y para mí. Vino para mostrarnos al Padre. Dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay muchas personas que no entienden el carácter verdadero de Dios. Se piensan que es un tirano que no nos ama, pero mire, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Él nos ama. Era un reflejo de su Padre. Y cuando uno mira a Jesús y su amor, su misericordia, su ternura, su paciencia, uno tiene un cuadro de Dios, el que nos ama. También vino para ser nuestro sustituto, para tomar nuestro lugar, tomar nuestra maleza y nos ofrece su bondad. Tomó nuestro pecado y Él nos da su justicia. Él toma nuestra debilidad y nos da su fortaleza. Alguien escribió esto de una manera que yo no pueda. Él descendió para que nosotros ascendiéramos. Él se empobreció para nosotros ser enriquecidos. Él nació para que nosotros volviéramos a nacer. Él llegó a ser un sirviente para nosotros ser hijos. Dejó su hogar para nosotros tener un lugar en el cielo. Tuvo sed para nosotros ser saciados. Se
fue traicionado para nosotros no serlo. Era un hombre de tristezas para nosotros ser hombres y mujeres felices. Murió para que nosotros pudiésemos vivir. Él vino para que nosotros ascendiéramos. Él nació en un pesebre para nosotros vivir en una mansión. Y yo puedo seguir. Cristo vino para ese propósito. Y ha venido a ti en esta noche porque Él quiere que tú no tan solo que quieres ser el Cristo, sino quieres ser tu Salvador. Aún el centurión, el cual estuvo allí en la crucifixión y vio a Cristo Jesús allí, el poder de amor que Él tenía, solo estando allí observando, Él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Si tú lees la Biblia lo vas a entender y entender igual. Jesús es el Mesías, es el Salvador. Y vendrá y viene a este mundo no solo para salvar al mundo entero, sino cada individuo por igual. No tan solo murió para el pecado de todo el mundo, sino por el pecado tuyo, mi amigo. Le has invitado, amigo, a ser tu Salvador. Quiero invitarle a John que venga. Y quiero darte una oportunidad de tomar una decisión. Algunos de ustedes que están en las distintas localidades tienen una tarjeta y le voy a pedir a la gente que no se mueva porque es un momento sagrado. Hay una tarjetita que puede tener y hay una oportunidad para que tú puedas contestar ciertas preguntas. Si tú crees que hacemos este seminario solo para hablar de información, el enfoque de esta información es Cristo Jesús y el propósito es que Él pueda salvarte a ti de tu pecado. Él quiere salvarte a ti, amigo. Y no importa cuán gran pecador has sido, Él puede salvarte. Quizás has intentado todo, pero no has tratado a Cristo Jesús. Te invito y te animo a poner tu confianza en Cristo porque Él lo es todo. Y al orar por tu decisión, pon tu nombre, por favor, en esta tarjeta. Es para ti, vamos a estar orando por ti aquí en esta localidad. Nos interesa que ustedes, por favor, nos la entregan. Y también a los que nos están observando, por favor, tomen la tarjetita que tienen. Y si no, acércate a una persona allí que está dirigiendo y dígale su contestación a estas preguntas. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I will fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He's my friend. Amén. ¿Es Cristo tu amigo? ¿Es tu Salvador? Puedes tomar la decisión en esta noche. Él quiere ser tu Salvador, quiere ser tu amigo, ya te ama. Puedes confiar tu vida en sus manos. Él es el enfoque de todo el plan de salvación. Toma tu tarjeta, por favor, y espero que hayas puesto tu nombre y espero que estés orando. Si sientes que el Espíritu Santo está tomando tu corazón, Dios te ha traído estas reuniones. Él tiene un plan para ti hermoso. Todo en tu vida será mejor con Cristo Jesús. Cuando uno tiene al Mesías en tu corazón y en tu vida, Él puede activar su plan para ti. Te pregunto, la pregunta número 1. Si quieres aceptar y decir que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento, por favor, hágalo. Si usted cree que hemos dado la evidencia, acéptalo. Solo varias de 300 que podemos utilizar. La pregunta número 2. Me he arrepentido de mis pecados y acepto el perdón que Jesús me ofrece. ¿Te gustaría ese perdón gratuito? Tú puedes tomar la decisión en esta noche de aceptarlo. Por favor, escribe en la tarjeta. Queremos orar por ti. La pregunta número 3. Yo quiero rendirle mi vida a Cristo Jesús y deseo vivir una vida de obediencia a Él por su gracia. Si es tu deseo, no se sienta mal. Si es su deseo, mire, ponga una palomita allí. Acéptalo. Todo se puede hacer en Cristo Jesús, dice la Biblia. La pregunta número 4, y algunos quizás quieren orar sobre esta. Yo una vez conocí a Jesús, pero me aparté
y deseo decidir hoy consagrar mi vida a Él. Si el Espíritu Santo está luchando contigo, dale la vida a Cristo Jesús. Ponga una palomita en esa tarjeta. Y quizás la última pregunta, quizás tienes preguntas y le gustaría que alguien también le visitara. Mire, y tenemos eso también en la internet, si desea llenarlo y enviárselo, hágalo entonces en la página cibernética que mencionamos anteriormente. ¿Le gustaría que alguien se comunicara con usted para ayudarle a contestar algunas preguntas? Por favor, escoja ese lugar también. Los que están aquí, por favor, dejen las tarjetas con los sugieres antes de salir. Vamos a orar por su decisión y vamos a orar por ustedes. Aquellos que están observando, queremos también pedirle igual. Y antes de orar, para cerrar, quiero leerles algo, por favor. Se llama Una vida solitaria, se titula. Aquí hay un hombre que nació en un lugar oscuro, el hijo de una mujer común. Se crió en otro lugar, trabajó hasta los 30 años como un carpintero, luego 3 años y medio como un predicador itinerante. Nunca tuvo una familia, nunca compró un hogar, nunca fue a la universidad, nunca entró en una ciudad grande, nunca viajó más de 200 millas de donde vivió o nació, nunca hizo nada grande, no tenía credenciales, solo él mismo. Pero siendo joven aún, el pueblo se fue en contra de él, sus amigos lo dejaron solo, uno los negó, fue entregado a sus enemigos, fue clavado en una cruz entre 2 ladrones y mientras estaba muriendo, sus ejecutadores echaron suertes por lo único que él le pertenecía, que era precisamente sus ropas. Pero 1900 años han pasado y todavía sigue siendo el personaje central de la raza humana. Y claramente digo que no ha habido sobre este mundo nadie que ha afectado la vida humana o de la raza humana que este personaje. No hay duda de que él, Jesús, es el centro de este mundo. ¿Será él el centro de tu vida? ¿Te quiere decirle a Dios hoy, a Jesús, que tú quieres que Él sea el centro de tu vida? Querido Padre, te agradecemos por habernos traído hasta aquí para escuchar que Jesús es Él. Ayúdanos a enfocarnos en Él, en confiar nuestras vidas y corazones a Él. Entra a nuestra vida, te lo suplicamos, Señor. Sabemos que Él quiere estar con nosotros para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amigos. No olviden, mañana en la noche, nuestro estudio tendrá que ver con el tema de el conteo regresivo del Armagedón. Que Dios le bendiga. ¿Sabía usted que hay otros documentos históricos fuera de la Biblia que menciona a Cristo Jesús? Aunque no lo